Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando el tema de integrales de Riemann y vamos a seguir estudiando las propiedades de las funciones integrables. Este es el noveno video que dedicamos a estos temas. Entonces, vamos a iniciar este video con el siguiente teorema que nos va a permitir estudiar lo que se conoce el álgebra de las funciones integrables. Supongamos, sean f y g dos funciones definidas de a a b en R, ¿ok? Y vamos a suponer que esas dos funciones son acotadas en ese intervalo, ¿ok? Entonces la primera cosa que vamos a establecer es que f más g es integrable. F más g es integrable si f y g son integrables, ¿ok? Dicho de otra manera, la suma de dos funciones integrables es integrable. Y más aún, esto es visto como propiedad, pero de la demostración vamos a deducir que la integral de a hasta b de f más g de x no va a ser otra cosa, va a ser igual a la integral de f más la integral de g. Esta es una propiedad de linealidad que nosotros conocemos de los cursos de cálculo. Entonces, ¿cómo se demuestra esta propiedad? Esta propiedad se demuestra de la siguiente manera. Como f es integrable, tenemos que como f es una función que es integrable en el intervalo a b, dado epsilon mayor que 0, por la condición de Riemann, existe una partición P1 tal que las sumas parciales de esa partición, las sumas superiores parciales de esta partición menos las sumas inferiores con respecto a la partición P1 van a ser menores que epsilon medio. Nos conviene tomar epsilon medio. Análogamente, ¿verdad? Como yo tengo que la función g también es Riemann integrable, dado ese mismo epsilon, no lo voy a cambiar, para este mismo epsilon, yo puedo encontrar otra partición, no tiene que ser igual, puedo conseguir otra partición P2, tal que las sumas superiores de g con respecto a P2, menos las sumas inferiores de g con respecto a P2, sean menores que epsilon medio, otra vez, ¿ok? Tengo esas dos desigualdades, entonces para este mismo epsilon, fijado el epsilon, ¿ok? Fijado el epsilon mayor que 0, lo dejo fijo, no lo toco, definimos P sub E. ¿Quién va a ser P sub E en este caso? No va a ser otra cosa que el refinamiento de ambas, P1 unido con P2. Vamos a obtener que P1 es refinamiento, perdón, que P sub epsilon es refinamiento de P sub 1, P sub epsilon es refinamiento de P sub 2 simultáneamente, y entonces acá, cuando yo quiera mirar esto, yo tengo que estimar cuánto vale F más G de P sub epsilon menos L de F más G de P sub epsilon. Yo tengo que ver cuánto da esta diferencia de sumas parciales. Bueno, pero fíjense un detalle, ¿no? Aquí es importante usar, aquí en este punto vamos a usar la siguiente propiedad. Ustedes saben que si ustedes tienen dos conjuntos en R acotados, ustedes tienen dos conjuntos A y B acotados en R y definimos la suma algebraica A más B, ¿verdad? Como los elementos, digamos así, como los A más B, tales que A pertenezca a A y B pertenezca a B mayúscula. Si yo defino A más B de esta forma, bueno, yo puedo establecer que el supremo, yo sé esta propiedad de los supremo de A más B es menor o igual que el supremo de A
más el supremo de B. Un caso análogo va a pasar con los ínfimos. Entonces, también, ¿no? Lo puedo decir de esta manera, ¿no? Que si yo tengo bajo esas mismas condiciones, el ínfimo de A más B es mayor o igual que el ínfimo de A más el ínfimo de B. Utilizando estas dos propiedades que acabo de enunciar para ínfimos y para supremos, nosotros podemos ver, si yo pienso en la partición, ahora sí, yo miro P sub E como la unión de los puntos, vamos a llamar a esos puntos XJ, para J variando desde un 0 hasta un cierto N natural, y pienso para esta partición en sus respectivos intervalos y su J, para J variando desde 1 hasta N-1, entonces yo puedo ver sin problemas lo siguiente, que sobre cada intervalito, el máximo de la función, el supremo de f más g, supremo porque solo sé que las funciones son acotadas, el supremo de f más g evaluado en el intervalo y su j, esto va a ser menor o igual que esta cantidad más esta otra cantidad. ¿Ok? El supremo de la suma va a ser menor o igual que la suma de los supremos, tanto de f como de g sub j. Y de forma análoga, yo puedo ver lo mismo, o sea, que el ínfimo de f más g en i sub j, ¿ok? Va a ser mayor o igual que m de f i sub j más m de g y sub j. M minúscula, en este caso estoy mirando los ínfimos de la función. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir esto de esta forma, ¿no? Yo puedo concluir, escribiendo las sumas explícitas, yo puedo concluir esta cadena de desigualdades. Ahora voy a tratar de escribirla aquí apretadita. Que U de F más G con respecto a P sub epsilon menos L de F más G con respecto a P sub epsilon, esto va a ser menor o igual, ¿ok? Y aquí uso las propiedades de refinamiento que demostramos en teoremas anteriores, ¿no? Esto va a ser menor o igual que U de F P sub epsilon más U de G P sub epsilon menos L de F P sub epsilon menos L de G P sub epsilon. ¿Ok? Aquí asocio, ahora tomo estos dos, y ahora uso los refinamientos. Acuérdense, recuerden por acá que P sub epsilon es refinamiento de P1 y de P2 simultáneamente. P sub epsilon no era cualquier cosa. Entonces, estas diferencias van a ser menores o iguales que, escribo así, que U de F P1 menos L de FP1 más, escribo acá, U de GP2 menos L de GP2. Y esta suma más esta suma, esto va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿qué he concluido? Que la función es Riemann integrable porque sencillamente la diferencia de estas sumas superiores e inferiores son menores que epsilon. ¿Ok? Así se demuestra este teorema, este primer teorema. El segundo teorema, lo voy a ir haciendo por partes, que quiero demostrar es que si f es integrable, entonces menos f es integrable.
¿ok? Si esta es Riemann integrable, multiplicar por menos también va a seguir siendo, la función va a seguir siendo Riemann integrable. Y la demostración de eso es muy sencilla, es mucho más sencillo que lo que acabo de hacer, porque allí simplemente basta mirar las propiedades nuevamente de ínfimos y supremos. O sea, ustedes pueden ver, la demostración descansa en lo siguiente, que las sumas superiores de la función menos f con respecto a cualquier partición P, vamos a llamarla P simplemente, no es otra cosa que menos L de FP, ¿verdad? Uno tiene eso. Y de forma análoga, ¿no? Las sumas inferiores de menos F con respecto a cualquier partición no van a ser igual a menos, lo voy a poner así, menos U de FP, ¿ok? Entonces, esta propiedad que tiene los supremos y esta propiedad que tiene las sumas inferiores y las sumas superiores, y esto se debe simplemente al hecho de que el supremo, en general, el supremo de menos A es menos el ínfimo de A. De esta identidad que está acá, uno deduce entonces esa relación entre sumas superiores y sumas inferiores, y entonces dice lo siguiente. Como f es integrable, de Riemann, ¿verdad? Dado epsilon mayor que 0, existe un P sub E tal que yo puedo establecer que las sumas superiores menos las sumas inferiores, esto es menor que epsilon. Pero ahora yo utilizo esa identidad, o sea, ahora para esta partición yo estimo cuánto es U de menos F P sub E y calculo cuánto me da esto. Pero dada lo que acabo de denunciar, o sea, dada las identidades que acabo de escribir, yo puedo mirar, o sea, yo puedo concluir que esta diferencia escrita de esta manera es exactamente igual a esto que está aquí arriba, y como esto es menor que epsilon, esto también va a ser menor que epsilon. En consecuencia, esto va a implicar que menos f va a satisfacer la condición de Riemann y por lo tanto la función menos f también va a ser Riemann integrable. Así se demuestra esta propiedad. Ya con esto, entonces, ¿qué estoy concluyendo? Dos cosas. Primero, que si f y g son integrables, son dos funciones que son Riemann integrables, yo voy a tener o voy a concluir que la suma es Riemann integrable y la diferencia f menos g o g menos f también van a ser Riemann integrables. ¿Ok? La otra cosa que puedo decir rápidamente es que si f, ese sería un tercer teorema, vamos a enunciarlo como un tercer teorema, bajo las mismas condiciones, sea f definido de AB en R acotada. ¿Ok? Acotada. Si f es Riemann, bueno, vamos a suponer alfa perteneciente a los reales, sea, vamos a escribirlo por aquí apretadito, sea alfa perteneciente a los reales, un valor fijo, obviamente finito. Entonces, alfa por f va a ser una función Riemann. Entonces, la multiplicación de una constante por la función va a ser Riemann integrable si la función f es Riemann integrable. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar rápidamente aquí. Si yo tengo una constante y tengo una función y la función es Riemann integrable, el producto de estas dos cosas también va a seguir siendo Riemann integrable. Esto rápidamente se deduce porque ustedes usen nuevamente los casos anteriores. Ustedes acuérdense que si ustedes tienen un número, vamos a poner primero, se estudia por caso, alfa mayor que 0 y alfa menor que 0. La demostración entonces es considerar dos casos. Yo voy a considerar el caso positivo y les dejo a ustedes
El caso negativo, que es la mezcla, que va a ser una mezcla de lo que voy a decir a continuación con lo que dije anteriormente. El argumento es enlazar las dos ideas. Bueno, para alfa mayor que 0, entonces ustedes saben estas propiedades, que el supremo de alfa por A es igual a alfa por supremo de A. Y lo mismo va con el ínfimo. O sea que para cualquier conjunto acotado, el ínfimo del alfa por A no es otra cosa que alfa por el ínfimo de A. ¿Ok? Entonces, bajo esas dos, con esas dos identidades, yo arranco o yo inicio mi demostración de la siguiente manera. Yo sé que F es Riemann integrable, ¿verdad? Sea epsilon mayor que 0, dado, fijo y arbitrario, por esta propiedad, por la propiedad de que la función es Riemann integrable, escogemos, yo sé que existe una partición tal que las sumas superiores, pido que las sumas superiores, U de FP sub epsilon, menos L de FP sub epsilon, todo esto vamos a pedir que sea, permítanme escribirlo mejor, otra vez, aquí apretadito, U de FP sub epsilon, menos L de FP sub epsilon, sea menor que epsilon, vamos a pedir que sea menor que epsilon entre alfa. Aquí divido entre alfa. Me conviene dividir entre alfa. Entonces, nuevamente, yo, por las propiedades que acabo de enunciar, yo cuando estime esto, U de alfa por F, P sub epsilon, menos L de alfa por F, P sub epsilon, cuando yo estime eso, esta diferencia que está aquí, esto por definición, esto va a ser igual. El igual va arriba, pero lo voy a poner aquí abajo porque no tengo espacio. Suma, vamos a escribirlo así, suma desde j igual 1 hasta n, ¿de qué cosa? De los supremos de alfa f y su j, menos los ínfimos, alfa f y su j, ¿ok? Todo eso por la medida, aquí apretadito, de los I sub j. ¿Ok? Aquí, esto es lo que pasa que no me quedé, la medida de los I sub j. Y bueno, esto va apretadito así, pero aquí puedo sacar, por lo que les acabo de comentar, el alfa es positivo, puedo sacar factor común del alfa, y esto me va a quedar alfa afuera, que multiplica a la suma de j igual 1 hasta n. Acá abro los máximos, la diferencia. Los máximos menos los ínfimos, todo eso, todo este factor multiplicado por la longitud de los I sub j. Entonces toda esta suma la puedo acotar por epsilon. Y por epsilon entre alfa, por la escogencia de la partición. Y aquí tengo alfa, o sea que todo esto va a ser menor que alfa por epsilon entre alfa, y eso da epsilon. Y de esta manera concluyo que si una función es integrable, también alfa por f es integrable cuando alfa es positivo. El caso negativo se lo dejo como ejercicio, y entonces con esto ya lo que estoy concluyendo es que el espacio de las funciones de Riemann, o sea, el espacio de las funciones Riemann integrables, quiero decir, es un espacio vectorial, porque la suma de funciones Riemann integrables va a ser Riemann integrable, y el producto de una constante por una función Riemann integrable vuelve a ser Riemann integrable.